Bienvenidos a Compartiendo Raíces, un nuevo segmento en Hablemos Escritoras. Hoy conversamos con Celeste Guzmán Mendoza. Yo soy Adriana Pacheco. Sí, son dos personas que yo veo que tienen una gran influencia, ¿no? en mi obra. Las dos escritoras son dos mujeres de los Estados Unidos. Una que se llama la poeta I, y se escribe la letra A y la letra I, y se llama así I. Ella poeta, y ella combinaba, los monólogos que salen en el teatro, ¿no? Que nosotros como actrices ahí nos encantan los monólogos para poder hablar mucho, ¿no? Pero ella combina ese estilo, esa forma con la poesía. Y eso es algo que yo uso muchísimo en mi obra, ¿no? En la obra teatral y también en mi poesía, ¿no? Que me encanta esa voz de un personaje. Así que yo muy fanática de la obra de Aida. También muchas de sus obras toman en cuenta este tema de violencia, ¿no? Y yo aprendí muchísimo cómo escribir sobre la violencia por la obra de Ai, cómo hacerlo bien, o sea, y eso yo quiero decir, no abusar del tema, ¿no? La otra se llama Carmen Tafoya. Carmen Tafoya es una escritora tejana y todo el mundo tiene que leer, si uno habla el inglés y el español, tiene que leer Carmen Tafoya, porque lo que ella hace con el idioma, este tercer idioma de Tex-Mex, combinando los dos, que se crea uno solo, es fascinante. Y ella tiene, bueno, muy prolífica, tiene muchos libros publicados, y lo que a mí me encanta de su poesía, más que nada, es esa habilidad de crear este nuevo idioma, de que es el Tex-Mex. Y cuando uno lo lea y es como, ¿estoy leyendo esto en español o en inglés? Y es como, no, es algo mágico que pasa. Así que ellas, yo creo, principalmente son ellas dos que tienen un gran impacto en mi obra personal. Acogidas bajo distintos y algunas veces controversiales términos como latinas, hispanics, mexican americans, latinx o chicanas, muchas escritoras de origen mexicano, latinoamericano o del Caribe viviendo en los Estados Unidos escriben obras de gran calidad y son muestra de un gran talento. Estas escritoras son voceras de muchas y muy diversas voces. Son ejemplos de gran exquisitez y complejidad estética. Dan luz a temas controversiales o rinden tributo a sus orígenes y tradiciones. Hablamos de escritoras y críticas de todos los géneros, desde la fundamental Gloria Anzaldúa y las extraordinarias Carmen Bullosa, Ana Castillo o Sandra Cisneros. Hablemos Escritoras les da la bienvenida el día de hoy a una nueva sección titulada Compartiendo Raíces, en donde abrimos nuestros micrófonos a aquellas escritoras que comparten las raíces mexicanas con otra o con otras. Así podemos viajar por el mundo escuchándolas y conociéndolas. Nuestra primera invitada en esta nueva aventura por visibilizarlas es Celeste Guzmán Mendoza, poeta, actriz y dramaturga residente de los Estados Unidos. Celeste Guzmán Mendoza nació en San Antonio, Texas, el 10 de mayo de 1975. Posee grados de teatro y literatura inglesa en Barnard College y Columbia University. Es codirectora y cofundadora de Canto Mundo, taller internacional para poetas latinas latinos. Ha participado en el taller Macondo Writers y en el de Hedgebrook para mujeres escritoras en Washington. Su primer poemario, Beneath the Halo, fue publicado en Wings Press en 2013. Mientras el resto de su obra ha aparecido en siguientes antologías como Entre Guadalupe and Malinche, Tejanas in Literature and Art, University of Texas Press, 2016, Her Texas Story, Image, Poem and Song, Wings Press, 2016, Wise Latinas, Writers on Higher Education, University of Nebraska Press, 2014, Telling Tongues,
A Latino Anthology and Language Experience, Calaca Press, 2007. Pues el día de hoy tenemos a nuestra primera invitada en lo que será la sección Compartiendo Raíces. Estoy muy contenta de darle la bienvenida a Celeste Guzmán Mendoza. ¿Cómo estás, Celeste? Bienvenida a Hablemos Escritoras. Gracias, Sandiada. Todo bien hoy. Gracias. Al contrario. Bueno, pues platícanos, Celeste. Tú naciste en San Antonio, Texas. ¿Y cómo empezaste a escribir? ¿Cómo es que empieza tu experiencia como escritora? Pues sí, yo nací en San Antonio, Texas, y mis antepasados por línea matrilineal llegaron a San Antonio y más o menos a las Américas, ¿no? Desde las Islas Canarias y entraron por México. Ellos llegaron en los 1730 por allí a lo que es ahora esta región del Central Texas, ¿no? De San Antonio. Y mi abuela siempre me contaba un poco de esta historia y de cómo era Texas cuando era México y bueno, un poco antes de lo que ella sabía de sus antepasados, de cómo era en Nueva España, ¿no? Era parte de Nueva España, esta parte de Texas. También ella me contaba del rol que tomó mi familia en esa evolución. De hecho, la casa que construyeron en 1730 y pico, y ya está, bueno, sigue allí la casa y una capilla, y está allá en San Antonio. De hecho, la capilla que se llama la Capilla del Señor de los Milagros o la Capilla Jiménez con X, sigue recibiendo mucha gente que dicen que por rezar al Cristo Negro de la capilla se los cumple muchísimos milagros, ¿no? En Texas y en las escuelas públicas tenemos que tomar un curso de un año sobre la historia de Texas y esto pasa en el 7º grado en la secundaria. Y bueno, yo estaba muy emocionada porque pensé, finalmente voy a leer algo sobre esta historia, ¿no? De que era México, de Nueva España, que tenía esa conexión con mi familia. Estaba muy emocionada. Así que saber que íbamos a tomar un año de historia y que todo iba a estar en un libro, bueno, yo me emocioné mucho porque a mí me encantaba y sigue, o sea, con ese encanto, ¿no? De leer y del libro. Me acerqué, bueno, yo me acuerdo que estábamos en la clase casi todo el año, llegamos al fin de este libro de más de 300 páginas y no había casi nada sobre las personas como mis antepasados. Y yo me sentí Qué decepción fue, sí, ¿no? sí, exacto, exacto. Y eso fue la emoción, ¿no? Que sentí yo muy decepcionada y verdaderamente enojada. Y en el fondo yo sabía algo era mal. Así que yo me acerqué a mi maestra, que era africana americana, la señora Thomas se llamaba, y ella era del estado también de Texas, del parte este de Texas. Y yo le pregunté, oye, ¿por qué no había nada escrito sobre los mexicanos americanos? Y ella me dijo en inglés que sí, que tampoco no había nada sobre ellos, ¿no? O sea, los africanoamericanos de Texas. Y me dijo en inglés que si yo quería leer algo que no estaba viendo en los libros, que yo lo escribiera yo misma. Qué Y bien. bueno, eso me cambió mi vida. Y en ese momento yo inicié a ser escritora y jamás he dejado, ¿no? Yo allí pensé, jamás voy a dejar que alguien me dijera que cualquier mexicano que mi familia, que nuestra gente no existiera, ¿no? Y yo iba a dedicar mi vida a documentar nuestra presencia y hacerlo en texto de una manera permanente. Qué bien, qué manera tan eficiente de motivarte a escribir algo que está faltando en la historia, pero lo estás escribiendo desde la historia misma o desde la ficción. ¿Cómo decidiste escribir esa historia que falta? Yo creo que, bueno, combinar, ¿no? Un poco de la historia y la ficción es la historia verdadera, ¿no? Porque cada quien puede decir, bueno, esto pasó, o otra persona tenía quizá otra perspectiva, ¿no? Así que para mí escribirlo así de manera de ficción y escribirlo o sea, de lo real es casi lo mismo, ¿no? Claro, lo que yo estoy viendo en toda tu obra publicada, que tienes mucha, es abundante, empiezas a escribir desde muy temprano, desde 1996, estoy viendo tu primer obra,
Estoy viendo que has cambiado de un género a otro. Escribes en poesía, escribes ensayo, ¿no? Hoy también cuestión más crítica, ¿no? Platícanos un poco de tu obra, hacia dónde te ha llevado en esta evolución desde 1996 hasta la actualidad, tu obra escrita. Bueno, yo inicié escribiendo poesía, ¿no? Y yo me acuerdo cuando yo era muy chica, a mí me encantaba eso de jugar con palabras en inglés y español. En mi casa hablábamos mucho más el inglés que el español, pero en la casa de mi abuela, mi mamá y mi abuela, ellos hablaban nada más español, ¿no? Y ese ritmo del acento tejano, no nada más en el inglés, sino también en el español, siempre me ha atraído muchísimo. Y yo me acuerdo cuando yo era muy chiquita, de 7, 8 años, yo escribía poemas cortitísimos, ¿no? Y bueno, siempre me dedicaba a leer, me gustaban mucho los cuentos de mis abuelos y creo de por ahí inició esta manera de crear, ¿no? Y para mí, la poesía, obra de teatro, o sea, todo está conectado con la voz, todo está conectado con ritmo, todo está conectado con historia y la persona, ¿no? Que lo está transmitiendo, ¿no? Un personaje. Así que a veces para mí yo no veo una diferencia entre la poesía, la obra del teatro, ¿no? O la ficción o el crítico. Es eso de comunicarse. Así que a mí me encanta jugar con las formas. Afortunadamente me dediqué a estudiar la técnica, ¿no? De la poesía y también del teatro. Yo soy actriz, también yo teatrista totalmente, ¿no? Y también canto, así que he estudiado la técnica en estas áreas para poder manejarla a mi manera. Pero a mí me encanta experimentar y me encanta también bueno, de decir a los que me están comprando el libro o los que están asistiendo a las presentaciones, que a veces tenemos que romper esas barreras porque la gente piensa, bueno, la poesía es un poco rara, no sé si lo voy a poder entender, y yo así como, no, es como cualquier otra cosa que estamos recibiendo, ¿no? Más hay que a veces quitar ese bueno, pensamiento que por ser poesía es demasiado, bueno, es para la gente muy educada y no lo voy a entender, ¿no? Así que para mí me encanta experimentar porque es como ser más, para que la gente accede mucho más, ¿no? A la literatura. Excelente. Y entonces estoy viendo de esa formación que dices, que es bastante híbrida entre un género y otro. También, por lo que veo, se ha construido mucho a partir de algunas residencias que has hecho para escritores, ¿no? Sí. Es algo que para muchos mexicanos es nuevo, para Ujú. muchos no lo es, pero creo que en Estados Unidos es mucho más común que los escritores sean residentes de ciertos programas. ¿Nos puedes platicar de estas residencias donde has estado? Sí, claro. Yo he participado en la residencia de Macomb y también de Hedgebrook, ¿no? Y lo de Macondo inició, bueno, esa residencia fue creado por la mexicano-americana Sandra Cisneros. Ella es escritora también muy famosa, es de Chicago. Y ella creó Macondo bueno, creo que eran 96, 97 y nos reuníamos cada año y éramos un grupo de 10 escritores y nos reuníamos en su cocina, ¿no? De su casa allá en San Antonio. Y ya con los años se creció y ahora es un como mini congreso, ¿no? De varios talleres de poesía, de ficción, de un poquito de todo. Y ocurre como cada 2 años. Son como 30, 50 personas ahora que están participando, pero en ese entonces era un grupo pequeño. Y antes uno tenía que ser elegido, ¿no? Por Sandra para poder participar, porque era un taller en que revisábamos obras que estábamos trabajando y dando un poco de comentario, ¿no?
Y con los años ya es un procedimiento y hay que aplicarse para participar, pero era muy bonito eso de, bueno, de reunirnos y estar allí en la mesa platicando no nada más sobre la obra que estaba enfrente de nosotros en el papel, sino de la gran obra, ¿no? De la literatura latina en los Estados Unidos. Y también hablando de cómo, de nuestra manera de cómo nosotros como artistas queríamos contribuir, ¿no? A la gran literatura de los Estados Unidos. Lo del Hedgerock es un poco más diferente, es como una residencia formal, ¿no? Y es como un espacio de retiro, como un retreat para escritoras, es nada más para mujeres. Se aplica y si la aceptan vas por una semana o un mes, uno puede elegir y a Hedgerock y ese lugar se el estado de Washington y se queda en alguno de las cabañitas que tienen y se encerra y escribe. Y es maravilloso. Yo he participado 2 veces y una vez por 2 semanas y otra vez por una semana y de hecho inicié el último manuscrito de poesía que se llama Milagros allá y la terminé allá. Empecé en la primera y la terminé en la segunda. Y eso es más como un espacio formal en que uno va y todos los demás están encerradas en sus cabinitas, ¿no? También he participado en uno que se llama Blue Cabin, que se basa en Nueva York. Y ese espacio es un poco diferente. Se puede, o sea, solicitar un artista, no nada más un escritor, ¿no? Pero también gente que trabaja en organizaciones sin fines de lucro que quieren hacer como un mini congreso con su personal para poder llevar a cabo como un plan estratégico, ¿no? Para su organización. Así que ese lugar es un espacio para los que trabajan para la justicia social, ¿no? No nada más artistas. Qué preciosos, qué buenos, qué buenas oportunidades y qué buenos espacios se Sí. crean entonces para la producción. Y me imagino que aislarse pues motiva mucho a la inspiración y a la vez el contacto con otras personas que están escribiendo también en el momento. Me parece muy interesante. Estás mencionando algo que es un término que entiendo es importante para ti, ¿no? Tu experiencia como mujer latina. Tienes una formación muy interesante porque además de ser escritora, tú tienes ya estudios en teatro y literatura inglesa en Barnard College, ¿no? Columbia University, y eso hace una mezcla interesante entre la escritura y la educación superior. De ahí, por lo que entiendo, tienes un texto, Las Otras, publicado en Wise Latinas. Platícanos un poco sobre este texto y si nos quisieras leer un fragmento de Las Otras. Sí, sí, gracias, sí. Bueno, hay la experiencia de estudiante y ahora de personal, ¿no? De una universidad. Yo tengo 12 años trabajando en una universidad pública acá en Texas y a mí me encantan estos espacios, ¿no? De las universidades porque el ambiente es de descubrimiento y estudio. Y también a veces hay el problema del elitismo, ¿no? Que de mi punto de vista yo veo es un poco en contra de la cultura de descubrir, pero de todos modos me encanta esa misión de la educación superior, ¿no? De educarse para liberarse. Y escribí esta obra para este libro que editó una colega, también otra macondista, como nosotros lo llamamos, los que hemos participado Sí. en Macondo, y se llama Las Otras y empieza así. Mira, when I decided to go to Barnard College, my parents didn't talk to me for days. No, hombre, neither of them were happy that their única hija y la más joven of their 2 children was leaving San Anto for New York City, and neither of them knew what to expect for me or for them como mis padres. I was the first woman in toda la familia, y hablo de generaciones, to go to college, and la primera persona to leave San Anto to pursue an education. I know, they had no idea what awaited me. Pero bueno, I filled out the forms que sí, and I was on my way. Before I left for New York, I received a letter from Barnard that told me my roommate was Chinese. They gave me her name and address and told me to write her a letter to introduce myself and to talk about me and my culture. She was asked to do the same.
I remember in the letter I was fairly forthright about how proud I was of my Tejana heritage. I saw myself as a Mexican American, a Chicana, and a Latina. Precioso. Me encanta además la mezcla de los dos idiomas y el contexto que vas creando. Me parece muy interesante cómo usa San Anton, ¿no? Muy interesante la escritura. Bueno, pues háblanos entonces también de esta idea, ¿no? Entre ser una escritora mexicano-americana y ser una estudiante de educación superior, ser mujer latina. ¿Qué más nos puedes platicar? Sí, creo que es siempre me preguntan esto cuando estoy hablando de mi obra, ¿no? Y es interesante, yo creo que cada vez que lo contesto es como se evoluciona un poco la respuesta, ¿no? Porque siempre se está evolucionando, ¿no? Mi identidad, la mera verdad, con los años y con las experiencias. Creo que ahora yo le contestaría diciendo que ser mexicana americana, bueno, mexicano-americana, ¿no? Es como ser, yo a veces lo veo, antes yo lo veía como existir en una herida creado por, bueno, por el Treaty de Hidalgo, ¿no? Que nos cortó a nosotros que vivíamos acá y nos identificábamos como mexicanos a nuestras familias allá en México, ¿no? Y que sigue siendo una manera, una barrera, ¿no? Y antes yo pensaba, bueno, esto es de ser mexicano-americano, es de vivir esta herida al diario, que uno tiene y una herida no nada más es donde, o sea, los dos pedazos, ¿no? Que están cortados o rotos, sino eso allí lo que está en medio. Y es de ser parte de dos y parte de algo que es diferente que los dos, ¿no? Y yo creo que es también de sentir dolor y de sentir no de uno ni de otro, sino de un tercer que ninguno de los otros los entiende muy bien, ¿no? Y es de constantemente intentar de tejer estas dos identidades em, y de a veces llegar como cualquier herida cuando se cura, es como más o menos se parece como antes, pero no lo es, ¿no? Ahora creo que no nada más es esa, bueno, ese metáforo, ¿no? De una herida, sino también en la palabra en inglés sería seam, de un suéter, ¿no? O de un vestido, donde se Una une costura, una una costura, costura. exacto. Y a veces yo pienso que se siente como una herida y a veces se siente como una costura, en el sentido en que sí, a veces duele por el tratamiento que la gente recibe, ¿no? Por no ser entendido ni de las dos y a veces ni poder entender poco a sí mismo, pero muchas veces se siente así como una costura y hay lógico allí y hay paz y hay como, wow, soy parte de un gran obra que sea un vestido que ni a veces la tela se nota de qué es, la tela nada más sabe que es parte, ¿no? De algo más grande. Me gusta mucho la metáfora que utilizas y creo que es muy atinada en la cuestión de las uniones, ¿no? Y me imagino que dentro de la comunidad mexicano-americana de escritoras, pues tienen muchos puntos en común, ¿no? Que dialogan entre sí. ¿Qué sucede con las escritoras mexicanas? ¿Hay algún tipo de acercamiento dentro de los Estados Unidos, dentro de las dos comunidades? Que además es algo difícil, ¿no? Porque poner etiquetas y tratar de hacer rompimientos así me parece fuera de lugar. Pero ¿tú sentirías que sí hay algún tipo de interacción, de feedback entre estos dos grupos de escritoras? Ujú. Yo creo que ahora en este momento hay más que antes, digo que más que yo vi en los años 90, ¿no? Pero menos de lo que veíamos en los años 50. Y yo allí hablando de publicaciones, ¿no? De traducciones y también de congresos y eventos en común. Y creo, de mi punto de vista, yo no lo sé, yo no lo he investigado, ¿no?
pero creo, y por la experiencia que tengo yo en esta área, ¿no? El ambiente literario de lo latino acá en los Estados Unidos, antes las generaciones, las escritoras que estaban escribiendo en los 70, 60, 70 y que estaban disminuyendo, ¿no? Sus obras, la mayoría de ellas, mexicanas, americanas o latinas, pero enfocándonos en la mexicano-americanas, hablaban el español y podían conectarse con las escritoras mexicanas al otro lado de la frontera, ¿no? Así que había una conexión de idioma y yo creo por eso había un poco más actividad, ¿no? Más energía en esa área. Las siguientes generaciones, por ejemplo, muchos de mis colegas no hablan, no nada más no hablan el español, sino por no hablar el español, por 100% estar educado en inglés nada más, no tienen conexión con la obra mexicana, o sea, para nada. No lo van a poder leer y no lo van a poder hablar con críticas, no lo van a poder tampoco conectarse con los escritores de la misma generación por una falta de idioma. Y es interesante porque a la misma vez que hay estas redes, ¿no? sociales como Facebook y otros, todavía ese problema, yo lo veo así, de idioma y a la misma vez oportunidad, ¿no? Pero problema, yo creo que nos complica un poco de conectarnos bien y de poder entenderse mucho más de las obras, ¿no? Y más que nada disfrutar del talento, ¿no? De todas escritoras. Y mujeres más que nada, porque muchas veces somos nosotras, no tanto los hombres, ¿no? Que sabemos cómo hacer comunidad mucho más y a veces eso sí me preocupa mucho. Yo he estado trabajando en Canto Mundo, que es una organización que se une escritores, pues, bueno, poetas, ¿no? Latinex acá en los Estados Unidos y ya casi estoy terminando mi tiempo como codirectora de esa organización y yo tengo ahí pensado en el futuro quizá de por haber tener esta habilidad, ¿no? De hablar el español y de leerlo y escribirlo, de conectarme mucho más con mis colegas, ¿no? Que escriben y que son de otros países de América Latina y poder hacer muchas más conexiones y ahí encontrar el método. Muy interesante y qué bueno que mencionas Canto Mundo, es un proyecto maravilloso. Invito a los que nos escuchan a que lo busquen en internet. Es una muy buena manera de hacer una red, de conectar a los escritores, poetas latinos y latinas emergentes en los Estados Unidos. Platícanos un poco más sobre Canto Mundo para que escuchemos los que estamos Sí, ahorita claro. en este podcast. Bueno, yo en colaboración con otros 4 escritores mexicano-americanos la fundamos hace como casi 10 años y los escritores eran Pablo Miguel Martínez, Norma I. Cantú, Carmen Tafoya y Debra Paredes. Y con la última que nombré, Debra, que es una buena amiga, nosotras hemos dirigido juntas a Canto Mundo. Y este consiste de un taller que organizamos anualmente para poetas latinex y fue creado más o menos utilizando un modelo que nos dio Cave Canem y Kundiman, que son organizaciones muy similares para los poetas africano-americanos y asiático-americanos respectivamente. Se tiene que solicitar para participar en el taller y asistir y bueno, y hacemos otras actividades, pero más que nada se basa en este taller y el propósito es criar y crear comunidad entre nosotros. Compartimos información sobre oportunidades de publicarse, bueno, puestos, congresos, consejos, un poquito de todo, pero el propósito es promover y avanzar la poesía latinex por la alimentación espiritual del poeta como individuo y también como en comunidad, ¿no? Y nosotros en los últimos 10 años tenemos ya casi 100 cantomundistas, ¿no? que han participado y hemos visto que muchos de ellos han publicado libros, o sea, completos, libros chiquitos, los chapbooks, libros cortos, ¿no?
Están participando mucho más en festivales, han ganado premios regionales y también nacionales, puestos en algunas universidades. No, es fenomenal ver el resultado y no es por nosotras, sino por la comunidad. ¿No? Y el ambiente que se crea allí en la comunidad. Y también ofrecemos un premio de poesía, la persona que lo gana se publica su libro. Lo hacemos eso en coordinación con la empresa de la Universidad de Arkansas. Cada quien de los fundadores decidimos los años que íbamos a dedicar a trabajar como administradores, ¿no? de Canto Mundo. Y ya nosotras dos, Deborah y yo, éramos las únicas que decidimos 10 años, las locas, ¿no? Así que este año es el último para nosotras como líderes y ya hay otro grupo que lo van a llevarlo así y dirigirlos por los siguientes 5 años y ellos van a decidir lo que va a ser el futuro de Canto Mundo y yo muy emocionada, ¿no? De ver la segunda etapa, tercera etapa de lo que va a ser. Uh-huh. Qué interesante proyecto, increíble, felicidades y bueno, la tenacidad ha sacado muchos frutos, ¿no? Hablando precisamente de tu voz como poeta, tienes un libro publicado en Wings Press 2013, Beneath the Halo. No sé si quisieras leernos, compartirnos un poco para oír tu ritmo, tu tono como Sí, poeta. claro que sí. Aquí Ok. Voy a leer un poema que se llama La Pizca. Y se basa en la vida de mi abuelo paterno. La pizca, rows of cotton, like lines of braided string. La tierra, strand tras strand tras strand, as far as the eye can see. 1,000 fibers rolled tightly in an orb, a fist, volando. Flies made of flour rising off their backs. Flat hats shield them from the downpour of rays. Uno, dos, uno, dos. Las manos trabajando in pairs. Lips count 47, 48, 49, rags ripped, knotted around knuckles, nothing to remember, to protect, a nick, a gash, centimeters deep, dirt dusted off with a sigh, 40, ¿qué? Bag filled with white, weighs the back, 55 degrees, 45 degrees, 35 degrees, breath and incense, for the brambles, fist of sticks, clenching cotton close. How many bolas make a shirt? How many bushes a bag? How many rows? Today's frijoles, tomorrow's llenalos, llenalos. We are so close to finishing the day. Llenalos, llenalos. We are so far away, anywhere but today. Precioso, precioso. Muchas gracias por compartir y hablas entonces en este libro sobre tu experiencia como tejana, descendiente de mexicanos, que como nos platicas ha marcado mucho tu obra, ¿no? Me gustaría que también nos platicaras sobre otro aspecto que es muy importante, que es tu rol como dramaturga, ¿no? En esta faceta también metes de nuevo el tema de la familia, de la identidad y de la tradición, ¿no? En tu trabajo como dramaturga, ¿hacia dónde has ido? ¿Qué tipo de obra has escrito y qué logros has tenido? Sí, bueno, yo empecé ser actriz, ¿no? En este área del teatro y creo por esa influencia, bueno, regresamos a la maestra Thomas que me dijo si uno no ve lo que quiere, lo que uno quiere que lo escribe, ¿no? Y yo actuaba en obras de teatro buenísimas, pero los roles para las mujeres siempre, bueno, pequeñas o estereotípicos, ¿no? Y yo empecé a
a escribir porque quería yo ver un poco más sobre lo latino y también, aunque sí existía obras escritas por mexicanos americanos, por ejemplo, de California y de ese movimiento del César Chávez, ¿no? Habían un montón de gente, de teatristas que montaban obras de teatro. Yo quería algo un poquito más formal. Esas obras eran más como escenarios, ¿no? En vez de obras completas. Claro, Zoot Suit existe y eso es una de las mejores, ¿no? O sea, obras de teatro escrito por un latino, pero en un voz y un tono masculino, ¿no? Así que yo creo que los temas principales que yo tomo en toda mi obra, no nada más en el teatro, sino en la poesía también, son mi familia, mi comunidad, o sea, la religión, violencia, la perdón, la fe, la espiritualidad. Así que yo he creado obras que tienen que ver con estos temas. La primera era un corto de una obra muy cortita aquí lo llaman un one act, que era nada más de una escena de 45, no era como, sí, 40 minutos. Y era una obra sobre un hijo y su mamá, hijo latino que era homosexual y su mamá, y estaban hablando sobre, bueno, sobre un romance que él tenía. Ella aceptó, lo aceptó totalmente y mientras él le estaba dando a ella un manicure, ¿no? Están hablando de su romance y llegue ahí bueno, un clímax, ¿no? En que él, por la primera vez, él sabe por qué su papá se fue de la casa. Así que ahí fue muy bonito esa obra y se basó no tanto en mi familia, pero en la familia de un amigo, ¿no? Que me dio el permiso de escribir sobre eso. ¿Y cuál es el nombre de esta Esa obra? era Burnt Sienna. Eso fue hace mucho tiempo. Creo que fue en 1996, 97. Y el otro que se llama El sabor del pasado, que fue producida allá en San Antonio hace también, creo, hace como 10 años. También tiene que ver con la familia y la comunidad. Esta familia también hay un poco de drama allí y la violencia y todo, pero más que nada siguen siendo una familia unida y en esto yo vi la obra, aunque lo montaron y todo, yo allí estaba sentado como, ay, creo que lo voy a cambiar un poquito para la segunda vez cuando la montan, ¿no? No estaba tan satisfecha como terminó la obra. Pero sí tiene que ver muchísimo con nuestras familias grandes en nuestra cultura latina y a veces las dinámicas fuertes, ¿no? Por tener tanta gente de varias generaciones y cómo eso a veces complica la dinámica y las relaciones entre ellos. Y es muy divertido también. ¿Cómo no? Y El sabor del pasado, cuando yo lo leí, me hizo pensar en William Faulkner, ¿no? En Ah, Mientras agonizo, As I Lay Dying, que es sí. una masterpiece, ¿no? Y me encantaría que nos compartieras un fragmento del sabor del pasado. Sí, yo voy a leer una escena entre dos de las hermanas que se llama Silvia y Sonia. Más o menos ocurre al principio de la obra, porque creo que también lo que a mí me gusta jugar un poco por las generaciones, o sea, el uso del español, o cómo lo usan o cómo no lo usan y cuándo, ¿no? Sonia es la más joven, un poquito más joven que Silvia. Silvia es como la hermana mayor, ¿no? Y Sonia como yo creo la segunda. Sonia entra a la casa y estamos en la casa de la mamá y la mamá se fue a bañarse, así que Silvia está allí intentando de organizar un poco ahí en la casa porque hay muchas cosas de la mamá que están en todas partes. Y entra Sonia y hay un altar allí en la entrada de la casa y ella llama ahí llama a la mamá, Ama, ¿cómo estás? Ya llegué. Y Silvia dice, She's in the shower. Y va Sonia allí a la refrigeradora para tomar una coca.
Sonia, so what's going on? Silvia, nothing. I got out of work early. I'm feeling better. Sonia, pues that's good. Silvia, yeah, ¿y tú? ¿Qué pasó con Victor? Sonia, que se vaya a la fregada. I'm so done with him. You know, I caught him again con ese tal Pacual, Yolanda, and pues I'm just done. Silvia, ay, los hombres. Sonia sits at the table and looks at the patterns while Silvia continues to organize. Sonia, ay, a butterfly, ay, and a deer. Yeah, they're assholes. Well, no, there are some good ones, pero este Victor, cabrón. It's my fault, actually. I attract them. I hate it. I'm signing the papers. It's the last time. This time. I really can't take it anymore. Mira nada más. Ama loves these damn things, all these pictures. Anyway, I need just to move on again. Move on and go on with my life. You only have so many years, and for what? No kids, no house, nada. Nothing but bullshit. Silvia. Did he get a job? No, 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 no. You're right. What am I saying? He's going to take me to the cleaners. That's part of the reason why I haven't wanted to divorce. I kept on thinking that he'd file for spousal support. No, I've been supporting him all the years, te digo. And then when I need him to work because of Ama, no, 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 no. I should have never remarried. It's cheaper to live in sin. Sonia. ¿Y tú? How are things at La Iglesia? Good. Father Henry wants to start a youth group. So I'm trying to work with some of the parents, but it's hard. Ay, tú y tu fe. No te vas a comenzar conmigo, Sonia. Not today. Genial, genial, Celeste. Muy, muy interesante la manera en que escribes, el ritmo, las voces. Felicidades, de verdad, Gracias. de verdad. Bueno, pues entonces ahora tendríamos que platicar de otro libro que viene, ¿no? Milagros, que aquí estás hablando de, pues de otra cosa más complicada, ¿no? Que es cómo se insertan las poblaciones mexicanoamericanas en el discurso nacional de los Estados Unidos, ¿no? De muchas maneras. Una de ellas es precisamente la guerra, ¿no? Sí. La guerra de Vietnam, que aunque para muchos siempre se piensa como una guerra nada más de americanos, no, creo que también muchos saben que muchos mexicanos americanos estuvieron involucrados en la guerra de Vietnam. En este libro a mí me fascina ver la mezcla entre prosa, poesía, ver cómo utilizas, estás jugando de manera experimental con la tipografía, obviamente el cambio de idioma de uno a otro, que le da un ritmo muy, muy especial. Platícanos antes de leernos un poco sobre la inspiración para esta obra, cuál es su tema principal, de qué manera estás presentando los personajes y cuál es el peso de los personajes, incluso el idioma y las ciudades me parece que son personajes dentro de la obra. Sí, gracias. Bueno, este libro inició verdaderamente en 3 líneas de poesía en un poema que escribí hace como 15 años. Al escucharme leyendo ese poema, una amiga, una escritora me dice, Celeste, yo creo que hay mucho más allí en esas 3 líneas, ¿no? Y bueno, ella tenía razón, porque de esas 3 líneas salió este libro de 90 y pico páginas, que es un poema en 3 voces, ¿no? Y se trata de una familia mexicano-americana en que el padre es veterano de la guerra entre los Vietcong y los Estados Unidos, y el padre, por tener PTSD, la enfermedad psicológica que padece a muchos de los soldados que han sobrevivido estas guerras, ¿no? Bueno, la violencia, el padre comete actos de violencia física a su hija cuando es chiquita. Y en el libro, la chica, bueno, la niña ya es adulto, ¿no? Y ella y él y la mamá están como meditando, ¿no? Lo que pasó, no nada más en un instante, sino por años del pasado. Están como meditando el pasado, el presente a la misma vez. Así que escuchamos estas voces de los tres y bueno, temas que me han atraído siempre, ¿no? Este tema de la familia, la violencia y la fe, porque la religión tiene que ver. Y utilizo el inglés y también el Tex-Mex, que es un tejido, ¿no? De inglés y español, ya lo practicamos un poco. Y puedo leer algo ahí en la voz de la mamá que refleja mucho este idioma de Tex-Mex, o podría yo leer algo en la voz del papá, que es de puro inglés. No sé cuál prefieres. Lo que tú quieras, lo que tú sientas que transmite mejor el espíritu de este libro y de lo que tú tenías como intención para el lector, ¿no? Me imagino que son varios temas que quieres abordar, pero tú Sí. eliges, sí.
Yo creo que aunque va a ser totalmente en inglés, lo voy a leer algo en el tono, bueno, en la voz del papá, porque creo que es interesante su, eh, su punto de vista sobre la violencia y qué es lo que le hace a él pensar, ¿no? Eh, Aquí lo voy a iniciar. Y el papá se llama Eddie. The second Sunday, my 4 a.m. shift, I was guarding the barrels, chemicals we would spray to kill the jungle. I saw one. Didn't even have to. I smelled him first. Never smelled shit before I was a nom. There you could smell everything. BO, urine, gasoline, even sulfur from a gunfight a couple of 100 meters away. That night I smelled tobacco, but not mine. Another. One I came to know later was what their soldiers crushed by hand, then scattered into paper, rolled tightly, passed around amongst themselves. A spice I can't name, bitter. And there among the trees, bushes, ground cover, it was all jungle. I saw a faint slit of a cigarette, had my weapon pointed that way, knew he had his, pointed mine. He saw me just light up. If there was him, there may be more. Maybe. Unless he was a deserter, but you rarely found those on their side, as we had not. I could not see his eyes, but could make out his flat nose as he inhaled. Why was he smoking? He could see the outline of my body against the barrels, though we were covered beneath a canopy of tree limbs. And I was crouched. I had not killed one yet, so I was ready, but hoping he would leave. It was Sunday. I had made a promise. No killing on Sundays. But I heard the metal cocking and it was automatic. I brought my M16 up and aimed an inch above where the slit was last fired. It was fast. I did not breathe. Don't think. That sound. I would hear again of dead weight hitting that lush carpet called the jungle. I did not move. Scanned the dark for slits, glints of metal, breathing BO, anything that said Viet Cong in my head. But I was alone again. The stars shining over me, the moon silent, waning. I had not even taken my cigarette out of my mouth. I inhaled, exhaled a steady stream of smoke. Why was it so easy for me? Magnífico. Pues la verdad es que la obra, el hecho de que estés leyéndola en inglés, ¿no? Habla precisamente de esta biculturalidad, de esta bilingüismo, ¿no? Que se tiene en la comunidad mexicano-americana Sí. y en la cuestión de identidad, ¿no? Que es muy interesante. Hay en las redes un audio publicado en Corazón Bilingüe, en donde hablas precisamente de este valor y de hecho toda la plataforma de Corazón Bilingüe abre un espacio de expresión para los latinos y las latinas en los Estados Unidos, ¿no? Lo cual me parece muy interesante. Me gustaría para cerrar esta conversación que se me hace fascinante y muy pertinente en este momento, que nos platiques un poco sobre cuál es tu visión precisamente sobre estos espacios que se abren para latinos, latinas. Ya has hablado de algunos proyectos, de la difusión que ha tenido tu obra y de cuáles son tus proyectos que vienen, además de, bueno, una segunda fase después de tu experiencia con Canto Mundo, ¿no? Platícanos un poco más sobre el futuro. Sí, yo creo que, bueno, yo ahora estoy viendo mucho más obra publicada por lo latino, ¿no? Y no nada más lo mexicano-americano, sino de toda la latinidad, como nosotros decimos. Y eso, bueno, me da mucha felicidad porque quiere decir que la obra está ganando atención, ¿no? Y espero que más críticos van a estar escribiendo, ¿no? Para poder distribuir, disminuirla ahí por bueno, la comunidad literaria, fuera de nada más esa comunidad latina, ¿no? También yo ahí tengo las esperanzas que estas obras también van a entrar en las redes sociales o en las áreas donde la gente común
digo que no así hablando de clases, sino de conexión con la literatura, ¿no? De la gente que quizá no han leído un libro, que no van a ir a una presentación de poesía, pero que van a poder escuchar su voz, bueno, como a mí me gusta, ¿no? Su voz, su punto de vista, algunos temas con quien se puede relacionar en un ambiente reconocido, ¿no? Y yo ahí estoy pensando, bueno, es buenísimo ver obras publicadas, es buenísimo que haya más presentaciones, pero ¿cómo puedo yo poner esto en las manos de mis sobrinos? ¿Cómo puedo yo poner esto en las manos de mis amigos que verdaderamente el libro es como acordarse de un momento en su vida en que no tenían mucho éxito, ¿no? O sea, allí en el high school, en secundaria o primaria, ¿no? Y me gustaría ahí, ¿cómo podemos conectar la literatura bueno, con la cultura cotidiana, ¿no? O sea, yo todavía estoy procesando un poco, ¿no? ¿Qué será eso? Y quiero ya, después de que termino este trabajo con Canto Mundo y estoy yo en un programa doctorado ahí cuando que termino todo eso ya voy a poder enfocar un poquito más energía, ¿no? En esa idea de conectar, porque hay muchos que están escribiendo aquí en Canto Mundo. Cada año recibimos, el último año fue 130, ¿no? Eran como 160, algo así de Wow, solicitudes para entrar, ¿no? Y wow. así que hay mucha gente latina que está escribiendo. ¿Y cómo vamos a poder conectar todos con la comunidad? Y esa es la pregunta ahora. Yo no tengo la respuesta, pero estoy hablando con otros escritores y también con mis colegas que trabajan en la tecnología, los que no son artistas, ¿no? Y allí haciéndole la pregunta, ¿cómo se puede disminuir esto? Y eso es lo que me voy a dedicar un poco más tiempo en colaborar más con los que no son artistas, ¿no? Con los tecnológicos, con los que trabajan en negocios, porque ellos también han tomado esta cuestión, pero con otros temas, ¿no? Y quizá van a poder ayudarnos en esa cuestión de distribuir. Claro que sí. Y además, bueno, pues sí tengo que decirlo, tú vas a ser pronto doctora de la Universidad de Texas en Austin, una Espero que sea Longhorn. pronto, Adrián. Esperemos, sí, claro, eso es un proceso largo, pero es un trabajo continuo que siempre trae estos éxitos y estos frutos, ¿no? Pero tu trabajo dentro de la universidad ha sido muy importante, ¿no? En la cercanía también con lo que es la Benson Library, que es una de las bases importantes de los estudios latinoamericanos. Y verdaderamente invito a que vean la obra, busquen la obra de Celeste. Ella ha publicado en varias antologías, en varios libros y tiene, bueno, pues como ustedes están viendo, una perspectiva muy importante que es muy actual en este momento en donde los dos países tienen que estar cercanos, las culturas, y también a nivel Latinoamérica, sí, como tú muy bien dices, que celebramos mucho la inclusión de todos los escritores a nivel continental, ¿no? Celeste, no sé si quieras agregar algo para cerrar esta conversación, ha sido un verdadero gusto. Gracias. No, más que nada agradecerte a ti por toda esta obra. Es de lo que yo estaba hablando, ¿no? De cómo podemos utilizar estos otros métodos para poder hablar sobre estos temas y compartir las obras que están escribiendo nuestra comunidad. Así que agradezco tanto. Sé que es un gran trabajo de organizar todo esto y también tecnológicamente de llevarlo a cabo y muy agradecida y más que nada por la interés, ¿no? en nuestras obras. Gracias, Adriana. Gracias. Y gracias a la comunidad que está, bueno, en sintonía, ¿no? con el programa. Al contrario, Celeste, fue un verdadero gusto, un verdadero honor. Muchísimas gracias. Gracias. Una
vez más, gracias por acompañarnos en Hablemos Escritoras en esta nueva edición Compartiendo Raíces. Hablemos Escritoras es gracias a la producción de Fernando Macías Jiménez y Wilfredo Burgos Matos. Página de internet Andrea Macías Jiménez. Logo original de Raúl Bravo Vázquez. Se despide Adriana Pacheco.